Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a otra entrega más de Hablemos de Todo, salud mental. Y antes de iniciar con invitadas de lujo que tenemos hoy y con la bendición de este podcast, Rafael Padilla. Hola, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Conde, ¿cómo tú estás? Feliz y contento y qué bueno que hoy tenemos dos invitadas de lujo. Bueno, antes de pasar a presentar a estas dos hermosas e inteligentes invitadas, quiero recordarte que invertir no es un lujo, es una necesidad si quieres obtener la independencia financiera. Y por eso con Desa Luxury Properties tienes ese apartamento, esa villa, ese solar, esa casa con el que has soñado, tanto en planos como ya listos para la entrega. Me gusta más en plano porque así como yo, hay muchísimas personas que no se pueden dar el lujo de invertir el dinero y comprar una propiedad ya lista, pero la puede comprar a plano reservándola con $1,000, $2,000, $3,000 o $4,000, el 10% a los 30 días a la firma del contrato y el 40 o 30% del costo de la propiedad durante 4, 3, 2, dependiendo del proyecto que usted elija, años con cuotas mensuales. Solamente tiene que contactarme 849-867-1405 y te voy a asesorar. No importa que no vayas a comprar de una vez, puedes comprar 2 meses, 3 meses, 6 meses a un año después. Yo te asesoro para que te vayas planificando para el futuro. Y hablando del futuro, Rafael, tú sabes que hay personas que todavía a la fecha no están bancarizados. ¿Tú sabes lo que pasa cuando una gente no está bancarizada? Claro que sí. No es parte del sistema financiero y no podrá recibir los beneficios de estar bancarizado. Por ejemplo, hay gente que me ha comprado una propiedad, me la ha reservado y cuando ya está lista para la entrega, el 50% que tiene que pagar a la entrega no puede financiarla porque no está bancarizado. Hay gente que tiene negocios, ingresos diarios, muchos ingresos. ¿Y dónde guarda el dinero, Rafa? Debajo del colchón, ¿Cómo? dentro de una almohada, que vayan, ¿tú sabes dónde? en una olla, en el gabinete, en una funda plástica. Una jigüera, como lo guardan en el campo. Pues ahora sí. Un aplauso desde sus hogares para estas dos invitadas de lujo, dos jóvenes psicólogas clínicas. Ojo, que sean jóvenes no quiere decir que no tengan experiencia, tienen mucha experiencia y son muy buenas ambas en sus áreas. Dalia Aguiló, psicóloga clínica, la revelación de la cuarta charla. Yo digo revelación porque es la primera vez en nuestras charlas de salud mental de las que organiza Rafael Padilla y todo el mundo quedó enamorado de cómo Dalia habló y explicó su tema. Ella se especializa también en psicología clínica, en el tratamiento para las personas de la tercera edad. Da terapia a domicilio. Y vía Zoom también. Vía Zoom también y en su consultorio. Bienvenida, Dalia. Yes, gracias. ¿Verdad que es un honor poder compartir con ustedes de nuevo el escenario y pues debatir lo que hoy tenemos sobre la mesa? Y más que honrada de también tener una colega aquí capacitada a más no poder en su respectiva área. Así que... Bueno, estas dos jóvenes acostumbran que la van a ver más a menudo aquí en Hablemos de Todo. Ella es Ana Litgo, lo mencioné, lo dije bien, Ana. Ana Litgo, psicóloga clínica también, y nos viene a hablar de lo que es la plataforma Qualita RD, una plataforma de apoyo. Pero eso más adelante le vamos a preguntar todas esas dudas que tenemos a Ana y para que usted se entere de todo lo que tiene que ver con esta plataforma, corra la voz y lo multiplique. Entonces, ahora sí estamos listos. Ana, Dalia, vamos a empezar hablando de lo que son los mitos de la salud mental. Y qué bueno que elegiste ese tema, Dalia, porque aquí hay personas que todavía tienen miedo a ir a una consulta por la estigmatización, otros porque no tienen recursos, y qué bueno que tenemos aquí a Ana, porque precisamente de eso va a hablar Ana, de su plataforma para personas de escasos recursos y también con recursos que pueden ir y apoyar. Entonces, ¿cuáles son esos mitos, Dalia, que tiene la gente ahora con el tema de la salud mental? Partiendo precisamente de eso que acabas de mencionar, el estigma de que el que va a terapia es porque está loco. La realidad dista bastante de eso, porque constantemente en consulta que vemos personas que están interesadas por darle solución a ese problema que dentro de su contexto no se resuelve. ¿Y cuál es, yo diría, que el problema principal de por qué lo vemos como un estigma? Porque viene la vulnerabilidad. ¿Cómo yo hago frente a esto sin que me tilden de tú estás muy desequilibrado si tú necesitas de una tercera persona para gestionarte? Pero ¿y por qué no hablamos de mamá, papá, hermanos, primos que tienen todo un desorden en su vida y consecuentemente afectan la mía? El que va a terapia es ese chivo expiatorio, o como nosotros le decimos paciente identificado, que busca darle solución, reitero,
a esta problemática que aqueja todo un sistema. Entonces, no, ir a terapia no es de loco. El que va a terapia tiene una responsabilidad consigo mismo y con quienes les rodean. Todo lo contrario, exactamente. El que va a terapia es responsable, quiere que sus hijos crezcan sanos mentalmente. Por eso vemos tantas personas adultas con muchísimos traumas, y es porque precisamente papá y mamá no fueron responsables y no buscaron ayuda terapéutica. Yo diría que partiendo de eso, no es solamente que no la buscaron. Antes teníamos muy poco acceso a la información. No había tanta facilidad de poder autodiagnosticarme, que es una moda que pero eso es lo que más hacemos, automedicarse. Hello, yo soy una. Corría la Dalia, corría. No, yo era una que se autodiagnosticaba y automedicaba, no más. Qué bueno, Feliz. No más. Me alegra escucharlo. Pero sí, precisamente la falta de información nos hacía pecar. Yo siempre utilizo lo siguiente: no le podemos pedir una mata de mango que nos dé un limón. Si yo desconozco lo que me pasa, si no le he puesto nombre todavía, no hay forma de que yo lo pueda solucionar. Y es ahí donde la información es necesaria y hemos hecho uso de ella. Yo le voy a decir algo que me imagino que a mí me pasó cuando empecé a ir y no me gustaba. Porque cuando uno está en terapia con ustedes, por lo menos la primera vez y la segunda, que ustedes hacen que uno se destape y empiece a soltar riendas, le dé rienda suelta, todo eso que uno siente y que no se atreve a decirlo, entonces uno se siente mal porque muchas veces, y ustedes los dos deben haber pasado por experiencia con un paciente, uno empieza a hablar y como que no puede parar de llorar mientras habla. A mí me dio mucha impotencia la primera vez que fui a un psicólogo hace muchos años, y mientras yo estaba hablando con ella, que logró que yo me desahogara, yo empezaba a llorar y yo no podía parar de llorar. Y ella me dice, no importa, llora, y yo llora. Y fue algo, para mí fueron los minutos más largos de mi vida. Ok, te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo funciona una olla de presión? Apretada, cerrada, sin nada que se escape, ni siquiera un poquito de aire. Y si tú la destapas sin dejar que se enfríe, puede explotar. Entonces vamos a explicarlo de la siguiente manera. La olla de presión es la olla en sí misma con una tapa que tiene una válvula. Y esa válvula va liberando el vapor. Nosotros somos como la olla de presión. Lo que entra dentro de esa olla son mis experiencias, mis pensamientos, mis emociones. Y si yo no tengo un mecanismo o un sistema que me permita gestionarme a nivel emocional, esa válvula tiene problemas y puede explotar, dígase, con los demás, todo el mundo lleva en buen dominicano, o implosiono. ¿Qué quiere decir cuando implosiono? Que somatizo. Me duele el estómago, comienzo a tener taquicardia, que sí me duele la cabeza. Ay, yo tengo una amiga que taquicardia. No, y tengo otra que cuando somatiza con problemas del estómago, le da gastritis, le da diarrea, le da de todo. Ana, una de las limitantes para que una persona vaya a consulta primero con el psicólogo y después, en caso de que necesite ser referido al psiquiatra, es el tema económico. Y te voy a hacer esa pregunta a ti porque tú vienes a hablar de Qualita RD, que es un grupo de apoyo. ¿Cómo logran ustedes crear esta plataforma? ¿Por qué? ¿Cómo nace? Claro, bueno, Qualita viene a raíz de esa necesidad justamente que detectamos en nuestra sociedad. Antes de iniciar con el proyecto hicimos una investigación de qué se estaba haciendo en este país con respecto al apoyo a diferentes poblaciones o diagnósticos. Y nos dimos cuenta de que, claro, hay centros psicoterapéuticos que cuentan con sus grupos de apoyo. Por ejemplo, INCARD en un momento desarrolló grupos para sobrevivientes de cáncer y personas que habían recién sido diagnosticadas. Yo amo el INCARD. El servicio que dan, excelente. Buenísimo. Sin embargo, nos dimos cuenta de que habían poblaciones que se estaban quedando fuera. Y yo entendía como que no había necesidad, porque así como una madre, por ejemplo, asumiendo la crianza sola, sin la figura paterna, ¿por qué un papá o por qué un hombre no recibe ese tipo de apoyo también? ¿Dónde están los espacios seguros para que las familias, para que las personas puedan ventilar y puedan desahogarse? Y pues allí surge Qualita. Qualita surgió aproximadamente hace 2 años. Como les mencioné, a raíz de esa gran necesidad, yo en un momento vi cómo la tasa de suicidio aumentó en el país. A veces me pregunto si fue por los canales de comunicación, que ahora son más. Sin embargo, yo decía, si esa persona que se tiró ayer de aquel edificio o fue a un puente con esa idea, ¿verdad? Suicida. Si esa persona hubiera contado con un espacio, con una red de apoyo segura, confiable y fuerte, probablemente, no estoy 100% segura, pero doy el beneficio de la duda de que eso no llega a esas consecuencias.
Así es. Entonces, Qualitas surge para que las personas sepan que no están solas en sus retos y que aquí hay alguien que está dispuesto a escuchar esa historia. ¿Y cómo llega una persona a Qualita? Hay diferentes ¿Cuál es el formas proceso de llegar? para ser parte de los grupos de apoyo o para estar en los grupos de apoyo? Claro, las personas ahora mismo llegan vía WhatsApp, llegan por la página web, llegan por el boca a boca, porque a veces se unen a un grupo y refieren a una prima, refieren a un familiar, a una amiga, a un colega, y entonces pasan por un proceso de registro, porque es una experiencia de Qualita. El que llega pasa como por un filtro para nosotros identificar cuál es realmente la necesidad de esa persona, porque a veces creemos que necesitamos un grupo de apoyo, pero de repente estamos atravesando un duelo. Y es esperable quizás el nivel de ansiedad que tenemos en ese momento, es esperable las ideas que tenemos en ese momento, los pensamientos y las emociones. Y pues para eso hay una entrevista inicial. La persona llega y dice, bueno, yo quiero tal grupo, o cómo funcionan los grupos de apoyo, y nosotros le hacemos una entrevista donde identificamos qué es lo que la persona necesita en ese momento, cuál es su mayor reto. ¿Y cómo funcionan esos grupos de apoyo? Me interesó mucho el de los hombres, que a propósito de eso, con mitos y realidades, después que tú me hables del de los hombres, quiero pasar con Dalia, porque al hombre le resulta más difícil ir a consulta psicológica que a la mujer. Definitivamente, pero ahora vamos a ver cómo funciona eso en Qualita. Sí, bueno, entonces realmente los grupos los tenemos virtuales y presenciales ahora mismo. Todos los grupos son liderados por un especialista en el área, que es justamente parte del plus de pertenecer a los grupos de Qualita, porque sabemos que existe el grupo de apoyo mutuo, donde nos juntamos con una persona que ha atravesado esa situación, pero no trae esa base científica, ese conocimiento, para poder tener ese ojo profesional e identificar cuando hay algo que debe ser atendido, ¿cierto? Entonces, en todo nuestro grupo hay un profesional del área, ya sea médico, sea psicólogo clínico, educadora financiera, tenemos también yoga terapéutico. Entonces tenemos diferentes especialistas que lideran esos grupos y, como les mencioné, hay virtuales y hay presenciales. Tenemos un local con 2 espacios para grupos de apoyo y tenemos los grupos virtuales donde la persona puede conectar con otra persona también alrededor del mundo. En el caso de los hombres, realmente nos hemos llevado una sorpresa porque entendíamos eso mismo. El hombre no va a querer venir a un grupo de apoyo. Si todavía estamos trabajando en psicoeducar sobre lo que es un grupo de apoyo, pues nos hemos llevado tremenda sorpresa porque tenemos participantes hombres, tanto en grupos de ansiedad, padres y madres de adolescentes, padres de niños con autismo. En casi todos los grupos donde el hombre puede pertenecer, ahí tenemos a papá o tenemos al hombre. Por ejemplo, tenemos mamá recién embarazada, papá ha ido al grupo, tenemos duelo perinatal, papá ha ido al grupo, y la verdad que para nosotros es mágico, señores, mágico. Y ahora venimos con un segmento una vez por mes donde le vamos a brindar al hombre ese espacio de manera virtual con un colaborador que tenemos de Argentina y uno de aquí de República Dominicana para hablar de cómo estamos en Latinoamérica con respecto a estos temas. Qué bueno que hablamos de los hombres. Yo sé que no es el tema porque para eso tendríamos que hacer un panel y más a profundidad, pero Dalia, en estos últimos días vemos casi diario un hombre, no quiero mencionar el término, terminar con la vida de una mujer. Yo ahora que estoy trabajando desde hace 2 años con Rafael el tema de la salud mental, de una vez digo, ¿qué problema de salud mental habrá tenido? Hay otra gente que dice, no, se le metió el demonio. Lo dice. Entonces, la psicología, la terapia y esto que está pasando con los hombres aquí en República Dominicana, no sé si en otros países, pero la prensa es lo que estamos mirando aquí. ¿A qué se puede deber de que un hombre, mentalmente hablando en tu área, no puede aceptar el término de una relación y tenga que terminar con la vida de una pareja reciente o expareja? E incluso con familiares de estas intervienen. ¿Qué sucede? Y hay algo que tenemos que tomar en consideración. Contexto social. Quiera si o no se quiera, nuestro contexto va a influir en nuestra salud mental, porque esa es la realidad que yo estoy enfrentando, es lo que me toca. Entonces, si nos vamos a ese punto, que tenemos una sociedad muy machista todavía hoy en día. Entonces, la idea que se le siembra al hombre desde temprana edad de tú eres dueño de casa, tú eres cabeza de familia, tú esto, y le damos una responsabilidad a veces superior a lo que sus capacidades pueden afrontar, lleva a que cuando hay un punto de inflexión, donde hay una ruptura y yo no puedo desempeñar esos roles que se me instauraron y hasta cierto punto se me obligaron,
creo entonces este quiebre mental de, pero espérate, eso no se supone que me pase. Y vuelvo y digo, esa olla de presión mal gestionada, esa falta de interiorizar y de internalizar qué es lo que yo estoy experimentando, me lleva a tener conductas aversivas hacia mi pareja, hacia quienes están a mi alrededor. ¿Por qué hacia mi pareja o a sus familiares? Porque son los que están detonando el problema. Son los que están haciendo que yo ahora mismo esté en crisis, entre comillas. Y lo pongo entre comillas porque no necesariamente tiene que ser una crisis. Nosotros hemos utilizado términos de manera muy indistinta a lo largo del tiempo. Todo es un trauma, todo es ansiedad, todo es depresión. Y tenemos que tener mucho cuidado al momento de utilizar las palabras porque tienen un peso importante. Entonces, ya yéndonos un poquito más al punto central de la pregunta, ¿qué ocurre cuando ese hombre atenta contra su expareja o contra la familia de ella? Vuelvo y reitero, un quiebre en ese concepto, ese autoconcepto de que yo como hombre tengo que desempeñar ciertos roles y pues adecuándolo también al tema de que hay mala gestión emocional, hay un desbalance ahí quizás bioquímico, quizás contextual, vuelvo y reitero, que desencadena todo este tipo de situaciones. No lo podemos ver de forma aislada. La salud mental es algo completamente integral, que va desde la parte metabólica, a nivel de hormonas, a nivel de qué tipo de estilo de vida yo llevo, si hago ejercicio, si no hago ejercicio, cómo duermo. Se lo pongo sencillito. Que mucha gente no lo entiende eso. Definitivamente. Si ustedes no duermen, Rafael, ¿qué te pasa si tú duermes mal? No, si yo amanezco cansado, molesto, ansioso y realmente súper agotado. No coordino bien las ideas. No, para nada. Precisamente. Entonces, figúrate tú que solamente con dormir mal, tú alteras todo tu sistema. ¿Qué le va a pasar a una persona que probablemente lleva semanas sin dormir, semanas comiendo mal, semanas abusando posiblemente de sustancias como puede ser el alcohol? ¿Cuál va a ser la mezcla perfecta para todo eso? Una bomba Molotov. Claro. Wow. Mira, Dalia, tengo una pregunta para ti y qué bueno que tú tratas eso y siempre hay que repetirlo, Conde, para que la gente entienda. Eso fue lo que sucedió conmigo cuando yo abandoné el tratamiento. Yo duré 2 meses sin dormir. Oye, las 8 horas. Sí, eso fue una irresponsabilidad realmente que eso no tiene madre. Pero gracias a Dios que pudimos obtener resultados positivos, porque ahora mira cómo estamos trabajando con la charla. Quiero agradecerte de verdad por haber asistido a nuestra 4ª charla de salud que se prepara y vamos para París. En octubre. Vamos. La pregunta, Ana trató una palabra muy importante con respecto, y Condesa ahora lo acaba de mencionar, el suicidio. ¿Cómo tú ves el suicidio en República Dominicana, ya que aquí hay tantos mitos y tantos tabúes con la gente que no quieren visitar ni a un psiquiatra ni a ustedes los psicólogos como profesionales del área de la salud mental, donde yo entiendo que los profesionales de la salud mental son tan importantes como cualquier otro médico de cualquier parte del cuerpo? Ginecólogo, cardiólogo. Exactamente, cardiólogo. Y yo entiendo, Conde, que los psicólogos, los psiquiatras y los cardiólogos para mí son los más importantes. Claro, pero el cerebro, si el cerebro no funciona, si la mente no está bien, la salud mental, entonces, nada va a funcionar bien. ¿Cómo tú podrías evaluar esa parte con respecto a los mitos que hay aquí y los tabúes? Ana hizo un comentario particular precisamente con eso y la relación que hay en la población masculina. A nivel de, digamos, población mundial, es cierto que el hombre se ve más afectado por este tema del suicidio, ¿ok? Pero quitando géneros, ¿qué sucede? Nosotros también cuando hablamos de los mitos vemos la idea de, ay, pero si yo hablo del suicidio entonces puede que aumente la tasa. Puede ser que esa persona si lo está pensando lo haga. Yo misma no quisiera que lo publicaran en las redes sociales porque yo entiendo que eso puede ser parte de lo que está influyendo en esto ahora mismo. Claramente. ¿Sí o no? ¿No puede ser un efecto dominó, Ana, Dalia? Es que ahí es que está el problema. Cuando nosotros no conversamos de las cosas, la desinformación nos gana. La mejor arma para batallar con este tipo de situaciones es precisamente tener conversaciones controladas, no hablar por hablar, de lo que está sucediendo para poder visibilizar el tema. O sea, la gente cree que la depresión es un maíz, y lo voy a decir así en palabras muy sencillas, y no es cierto. Yo puedo estar siendo altamente funcional, yendo al trabajo todos los días, parándome, cumpliendo con mis responsabilidades y estar atravesando por un proceso depresivo. Hay una depresión funcional ahora mismo. Esa idea de que tengo que ser sumamente productiva, que tengo que poder con todo, ser super mamá, super mujer, eso está acabando con todo el mundo. Entonces, si a eso yo le agrego
el que no me puedo vulnerabilizar con quienes están a mi alrededor, ¿qué sucede? Me trago todo y ¿qué dije ahorita? Implosionamos. Qué bueno, mira. Ahí podríamos llamar lo que es la depresión enmascarada o las 1000 caras de la... O ese fue el tema de una de las charlas. La primera, las 1000 caras de la depresión. Podemos decir que esa es una de las caras de la depresión. Sí, porque es que yo te lo voy a poner más sencillo. Nosotros hemos visto a través de quizás las plataformas digitales o lo que fuera, hasta las películas, cómo están representando la depresión. Y es alguien que está tirado en la cama, que se la pasa aburrido, que no quiere hacer nada. Pero Robin Williams se reía muchísimo y nos hacía reír. Exactamente. Entonces, sí hay un factor que nos lleva a la norma, ¿eh? La ciencia se basa en un grupo experimental que, vuelvo y reitero, valga la redundancia, experimenta ciertas patologías de una manera específica. Pero eso no anula lo atípico. Eso no quiere decir que por más que yo me ría y que salga y que tome, no esté deprimida. La depresión no es solamente tristeza. Depresión es anedonia, la falta de interés por las cosas que yo sentía antes y me gustaba. Deseo de bañarme, de ponerme bonita. Precisamente, el dejar de leer, por ejemplo, que yo amo leer. O tan sencillo como que tu espacio físico, tu habitación se vuelva un pleito de perro. Ay, yo no puedo ver una habitación desordenada. Ana, tú que trabajas con adolescentes, con los grupos de apoyo, parecería mentira, pero ahora se habla tanto de la depresión en la adolescencia. ¿Por qué? ¿Qué lo provoca? ¿Qué está pasando? Miren, realmente y justamente este tema lo tocaba hace un par de horas atrás en otro programa. Realmente hay una sobreestimulación ahora mismo y hay una falta de, a mi entender, falta de presencia y de responsabilidad por parte de los padres también. Esa persona me preguntaba, ¿qué opinas de la generación actualmente, de esta generación? La Z, la X, la Z. Siento que hay mucha vulnerabilidad, siento que es al tener tanto acceso a las redes sociales, lo cual, como menciona Dalia, hay un tema hormonal, hay un tema químico. Yo en un momento estuve en un programa hablando de la gratificación instantánea. Señores, los aparatos electrónicos tienen a los adolescentes con una ilusión de dopamina que ellos no pueden sentirse aburridos ya. Ay, mi mamá decía eso ayer. Cuando tú eras chiquito, tú no decías que tú estabas aburrida. Yo no veía nada de ningún niño decir que estaba aburrida. Ahora todos los muchachos, estoy aburrido. Entonces, ha incrementado también el nivel de comparación por el mismo tema de las redes, porque veo tanto lo que se expone allá afuera que empiezo a compararlo con mi vida. Pero un adulto se compara. Imagínate los adolescentes que tienen menos manejo emocional, manejo de sus emociones. Entonces, cuando me falta una figura de autoridad, de jerarquía, que me explique y que me dé a entender todo eso que yo estoy viendo, escuchando y viviendo, yo lo voy a interpretar a mi manera como adolescente. Y esa interpretación puede llevar a la depresión. ¿Entiendes? Entonces, lamentablemente tenemos jóvenes que lo está criando la calle. Porque no tenemos padres responsables y eso es para mí lo que mayormente está ocurriendo. Entonces ahí viene también, eso es un punto muy importante, cuando un adolescente se suicida y luego entonces también, porque no menciones mucho la palabra, esa palabra. Pero que espérate después, que después, pero oye lo que dijo Dalia, porque contesta. en YouTube cuando mencionamos esa palabra me pasa algo, otro término. Cuando un adolescente busca su muerte y la logra conseguir, exacto, que la logra conseguir, viene entonces la depresión del padre, la madre y de todo el entorno, como los tíos, los primos, e incluso de culpabilidad, y el padre hasta se puede quitar la vida. Claro. ¿Cómo tú lo defines eso, querida Ana? Y quiero que me explique aquí, ¿cuántas personas pueden asistir al grupo que tú hablaste ahorita con respecto a eso? Mira, diste un punto muy bueno, porque de hecho una de las charlas que yo llevo a las empresas, porque como grupo de apoyo tenemos un programa empresarial para los colaboradores de las empresas, y yo inicio con una reflexión, y es que si contáramos con una red de apoyo antes que la crisis llegara, ¿cómo sería la situación? Entonces, eso que tú mencionas, de que luego de que el adolescente pasa, eso es cierto, la familia cae en una depresión también, el padre también cae en otro estado. Todo eso, señores, si tuviéramos las herramientas, si pudiéramos entender mejor la adolescencia, los cambios de mi adolescencia, de mi adolescente. Lo vulnerables que son. La vulnerabilidad, eso se pudiera evitar.
¿Entiende? Entonces, por ejemplo, los grupos de padres y madres adolescentes que tenemos es justamente porque hay gente que piensa, voy a un grupo porque tengo un problema. No, es porque quiero entender la etapa que estoy viviendo. Es porque quiero reforzar mis emociones, quiero conocerme, quiero crecer como ser humano. Entonces, en el grupo de padres y madres adolescentes, los padres van a entender qué cambios está teniendo mi hijo. Porque yo tengo que esperar que a veces ellos mismos no lo entienden, es verdad. Porque yo tengo que esperar que haya una mala comunicación, porque yo tengo que esperar ese momento cuando, de hecho, tenemos padres que van de preadolescentes y dicen, yo vengo a saber lo que me espera. Ay, qué papá más responsable. Muy bien, muy bien. Y eso es precioso. ¿Cuántas personas aceptamos? Un máximo de 12. Para fomentar la intimidad. Y esto es súper importante porque hay gente que dice, yo me voy a abrir delante de 20 personas. No son 20 personas. Para fomentar la intimidad, el respeto y el tiempo de participación, porque todos los grupos duran 2 horas, máximo 12 participantes. Hablando de privacidad, Dalia, estaba conversando antes de iniciar el programa con Dalia que parte de su trabajo y de lo que ella hace, de la consulta, también es la visita a domicilio para esas personas, porque estamos hablando de mitos y realidades de la salud mental, que todavía entienden que no es bueno que lo vean en una consulta de una psicóloga o de un psiquiatra. Entonces, háblame de ese proceso, Dalia. ¿Cómo es que una persona puede tener una consulta a domicilio contigo? Porque debe ser costoso también, porque si solamente la consulta en consultorio anda por los 3, 4 y 5 mil pesos, yo me imagino una... Y hasta 7. Un amigo de Marta, no voy a mencionar el nombre, de una periodista amiga mía, no lo podemos mencionar, no. Bueno, yo cobra te voy a casi decir, 8 pero yo te voy a y decir es una complicado. cosa, te voy a decir algo, no lo debo decir, pero para el que tiene salud mental, no hay dinero suficiente para tú cuidar tu salud mental. Porque mire, la gente se mata y se enferma por ganar dinero y después que tiene el dinero no puede costear la salud. ¿Qué pasa? Cuando yo inicio en todo este proceso de la psicología en sí misma, veo precisamente la necesidad que hay por el estigma. Y aunque sí es cierto que lo mencioné ahorita, seguimos teniendo ese tipo de pensamiento, yo prefiero 1000 veces irte a dar la consulta en tu casa y que tú recibas la asistencia que necesitas a que no lo hagas en lo absoluto. Claro. Entonces, el miedo funge 2 funciones. O te impulsa o te detiene. Entonces, vamos a utilizar ese miedo para que te impulse. Entonces, ¿qué pasa con estas consultas domiciliarias? La mayoría de ellas se dan en el contexto del envejeciente por el tipo de servicio que se le está prestando. Pero sí también hay psicoterapia domiciliaria. ¿Por qué? Porque hay pacientes que probablemente no se pueden trasladar, que tienen una condición de salud que no se les permite, o que simplemente quisieran estar en la comodidad de su espacio para abrirse y vulnerabilizarse, como habíamos hablado al inicio. Entonces, ¿cuál es el problema con esto a veces? Cuando el contexto no está controlado. ¿Dónde yo pongo mis límites? Tiene que ser un espacio donde solo estemos el paciente y yo, donde se respeten los tiempos, donde no haya un entra y sale, que esa hora sea destinada precisamente para eso. ¿Por qué? Porque todo lo que está alrededor puede dañar el proceso terapéutico. No es lo mismo yo pararme y decir, espérate, déjame colar un café. Espérate, déjame decirle esto a fulanito. Es tu espacio, es tu hora. Tú la vas a manejar como tú consideres, pero en parámetros igual como si estuviéramos en la consulta, en el consultorio, valga la redundancia. Y es muy común esto ahora, porque es la primera vez. Yo sí sabía de visitas a domicilio, pero de personas ya con enfermedades terminales, para darle calidad de vida, para hacer terapia con la familia y con el paciente, pero no así como tú me lo estabas explicando. Hay ya muchos psicólogos y psiquiatras que están haciendo este trabajo así como tú, dando ese servicio a domicilio. Claro, lo que pasa es que ahora estamos en este contexto de República Dominicana y se está explotando. Pero si nos vamos a Europa, o sea, a España específicamente, esto es una práctica que se estila. O sea, hay personas que precisamente prefieren tener las consultas dentro de su hogar por todo lo que mencioné anteriormente. Y hablando de mitos y realidades, hay consulta online, consulta presencial. Yo te dije, wow, qué chulo online por el tiempo, pero a mí me gusta más presencial. Hay otras personas que por a cierto miedo le gusta más online. ¿Qué te gusta más a ti como profesional de la psicología? ¿Online o presencial? Y a ti, Ana, también me das tu opinión.
Te voy a ser muy honesta. Yo no pudiera elegir ninguna de las 3 vertientes en las que me muevo. ¿Por qué? Porque cada una tiene Su encanto. Su encanto, precisamente. A mí como profesional me da mucha satisfacción ver ese paciente que está de manera virtual, romper con esos esquemas de la distancia física y abrirse y tener un proceso que de verdad valga la pena, que tú ves el avance. Porque hay de todo, o sea, el que sea virtual o sea presencial o sea domiciliaria, no va a influir necesariamente en qué tan beneficioso sea el proceso. Quiero que sepan los... Yo lo hacía online también con Rosagna, si me estás mirando, un abrazo. Ya se mudó fuera del país, pero te quiero, Rosagna. ¿Qué pasa? Yo siempre le digo lo siguiente al paciente. El 80% de este proceso está en tus hombros. El 20% en los míos. Nosotros avanzamos en la medida que tú quieras que avancemos. Si vamos a durar 2 sesiones en el mismo tema porque tú no puedes moverte de ahí o porque no quieres hablarlo, lo vamos a durar. Si tú quieres que los minutos sean tú y yo viéndonos la cara, lo vamos a durar porque es tu proceso. El psicólogo no es más que un guía. Es ese líder de cierta manera que te da las pautas y las herramientas para que tú puedas encontrar. Pero es que hay gente que va al consultorio donde ustedes, para que ustedes les resuelvan, creyendo que ustedes son que le van a resolver los problemas. Que tienen una varita mágica. Sí, no, pues de verdad, todavía hay mucha gente que piensa, voy a ir al psicólogo, pero que el psicólogo le va a decir exactamente lo que tiene que hacer para resolver ese problema. Explíquenle a los amigos televidentes que no, qué es lo que ustedes hacen como psicólogo, cuál es su trabajo, cuál es su papel, Ana. Claro, el papel de un psicólogo es llevarte a un proceso de introspección, de luz, donde tú mismo puedas tomar tus decisiones con las herramientas que te brinda el proceso terapéutico. Pero el psicólogo no está para aconsejar. El psicólogo que aconseje, que he visto casos. Ni para juzgar. Ay, pero yo hay una que vive juzgando y no tiene ética profesional. Entonces, como dice Dalia, está para guiar. Respondiendo la pregunta anterior, online y presencial. Miren, yo tenía mis dudas con respecto a Qualita de abrir los grupos virtuales y tuvimos que abrirlo por la demanda. Y como menciona ella, al final uno lo que quiere es ver el resultado, la transformación de la persona. Y yo les puedo decir que en los grupos virtuales, cuando uno ve el rostro, por ejemplo, en duelo perinatal, de esas madres que conectan con otras que también han atravesado pérdidas, señores, ahí no importa si es presencial o es virtual, es mágico, es precioso. Entonces, al final, uno lo que quiere es esa transformación y cuando uno ve el resultado, aún por medio de una pantalla, ya para uno es gratificante. Dalia, cuando tu paciente va a consulta, ¿qué puede esperar de Dalia Aguiló, la psicóloga clínica? Lo mismo que han visto hoy. Yo soy lo mismo dentro y fuera del consultorio. Alguien que está expresamente dedicada a lo que hace porque ama lo que hace. O sea, la vocación yo creo que me define. Pero al mismo tiempo, alguien que te va a escuchar, que va a acompañarte en tu proceso, que si te tiene que dar tu respectivo boche, te lo va a dar. ¿Por qué? Porque creo también en la parte de direccionar el proceso. O sea, por más que tú quieras un día que no hablemos, esto tiene que tener una finalidad. Esto no puede ser, me siento aquí a jugar ping-pong contigo y te pagué porque jugamos ping-pong. Yo me siento mal, yo siento que le estoy robando a la gente. Entonces, ¿qué van a encontrar? Alguien comprometido con el proceso, con tu bienestar, que va a anteponer por sobre cualquier cosa el que tú recibas lo que estás buscando y que si no soy yo quien te lo puede proporcionar, darte las pautas para que accedas a quienes lo necesitan. Dalia, ¿qué tanto se puede deprimir un adulto mayor? Tengo una amiga que por asuntos ya personales de ella y su hermana tuvieron que ingresar a su padre en un asilo, pero ahora ella está depresiva porque ella no puede atender a su papá. ¿Aquí o fuera del país? No, aquí en la República Dominicana. Yo les voy a ser muy honesta. Si es difícil atravesarlo en una etapa en la que uno está altamente funcional, imagínense en el envejecimiento donde trae consigo todo un proceso de deterioro. Haya patología o no haya patología. Es un ciclo que se va cerrando. Entonces voy perdiendo funciones, voy perdiendo capacidades, voy perdiendo actividad, no solamente física, sino también dentro de mi contexto. Es difícil. Y la depresión es uno de los riesgos más altos que tenemos en esta etapa. ¿Por qué? Porque me retraigo mucho. Se supone que en esta etapa de mi vida yo debería tener todo resuelto y debería, como dije ahorita, ser esa super persona, ese super ser humano. Y no, al final de cuentas, también necesitamos de los demás.
también vamos a necesitar de ese hijo, de esa nieta, de ese amigo, que vaya y se siente conmigo a beberse ese café, a jugar bingo, si eso Claro. es feliz. Ana, la relación entre la depresión y la premenopausia. Punto importante. Ahorita hablábamos de las hormonas. ¿Qué pasa? Como acabo de decir, el cuerpo va cambiando, nuestro metabolismo va cambiando, nuestro cerebro va cambiando. Y esa liberación a nivel de neurotransmisores, de serotonina, de dopamina, de oxitocina, va variando también. Entonces, vamos a verlo como si fuera un carro. Y el carro le falta aceite. Y cuando le falta aceite... Me encantan tus comparaciones. Sí, ella me encanta. Ella es demasiado pintoresca. Sí. Gracias. Entonces, ¿qué pasa con el carro cuando le falta aceite? Comienza como a sonarle par de cositas y uno dice, espérate, que hay que llevarlo al mecánico. Y cuando lo llevamos al mecánico, le hacen ese cambio de aceite y ya él va como rindiendo mejor. Entonces, lo mismo pasa con este bajón a nivel metabólico de los neurotransmisores o las hormonas. Cuando nosotros adquirimos de vías externas como psicofármacos, estos neurotransmisores, esas hormonas, esta parte química, podemos compensar un poquito el déficit que estamos teniendo. Pero cuando llegan todos estos calores, todo esto, que no sé, que sobre todo lo que más asusta es el desconocimiento, porque es la primera vez que lo vivo, hay un componente emocional importante, no solamente bioquímico. Imagínense ustedes que se topen, las mujeres específicamente en este caso, que hablamos de la menopausia, que se topen con, espérate, ya tú vas a dejar de ser una mujer fértil, ya tú vas a dejar de verte joven, ya tú vas a empezar a tener problemas y arrugas. A resecarte. Exactamente. Entonces, todo este miedo que trae consigo, el qué es lo que me va a pasar, esa incertidumbre es lo que potencia la parte a nivel de salud mental y emocional. Y el posible rechazo también de que, no, ya, esa vieja. Claro, pero ¿qué pasa? Gracias a la ciencia hay formas de nosotros lidiar con eso de una manera más llevadera posible. Hay terapias hormonales. Usted no tiene por qué atravesar por todo. ¿La gente le tiene miedo a las terapias hormonales? No, mis hijos, la salud es la salud. O sea, la ciencia si no avanza no es ciencia. Si nos quedáramos todavía en los años 50, ¿dónde estuviéramos? Todavía estuviéramos hablando de que hay mujeres histéricas. Cuando probablemente lo que tienen es un proceso de esquizofrenia, por poner un nombre a una patología. Así es. Entonces, es bueno documentarnos, es bueno acceder a lo que tenemos sobre la mesa, siempre y cuando sea en pro de nuestro bienestar. No es porque a Rafael le sirvió beberse esta patillita, yo me la voy a beber. Repíteme la Condesta, porque ella antes se automedicaba. El pedacito de que te apina. Que ella antes se automedicaba. Oye, ¿con qué? Un pedacito de que te apina con López. Sobre todo en los viajes. Ana, para seguir en ese mismo orden, cuando nos miramos al espejo, que estamos viendo esos cambios en nuestra cara, por ejemplo, yo que tengo 53 años, yo en este momento estoy muy segura y estoy conforme como me veo, pero hace alrededor de un año yo me empezaba a mirar. Tú que me miras todos los días, tú no notas los cambios, pero yo me miro en el espejo y yo digo, me están cambiando las facciones. Ok, yo no tengo arrugas porque mi familia, nosotros tenemos una genética espectacular. Yo tengo 53 años y no tengo arrugas, pero me veo los cambios. Se me va bajando esto aquí. Y durante unos meses ¿qué hacía? No me gustaba tirarme foto de la cara y mucho menos sonriendo. Hasta que yo empecé a autoanalizarme, sí, pero esto es lo que hay, este es el proceso, para allá vamos. Entonces, y mi mamá me decía, tienes que envejecer con dignidad. Entonces, espérate, y me dice, deja de estarte inventando en la cara, mira esta foto, y me manda una foto de cuando yo tenía 20 años, 33 después, digo yo, mami, pero la verdad es que usted es fuerte. ¿Cómo te me manda una foto de 20 años yo con 53 diciéndome que no me haga nada en la cara, que mire la foto? Mami, es que me están cayendo los años. Y a veces también la gente es cruel en Instagram. Deja de estarte poniendo tantas cosas en la cara. Hermano, me tiene que cambiar la cara porque es que están pasando los años. Mi rostro tiene que cambiar, se va a ir viendo diferente. Yo me propuse, yo dije, yo no me voy a inyectar nada más que el botico de la frente. Cuando se me caiga esto, un microlifting... donde el doctor Abreu, él no sabe, pero es para donde él que voy, que es uno de los mejores. No se lo he dicho, pero se lo dije hoy, voy para allá. No, pero es verdad. Eso fue lo que yo empecé a pensar. Yo decía, pero Dios mío, y precisamente fue cuando hablé con mi mamá que me mandó esa foto. Yo le digo, mami, pero yo estoy peleando con los seguidores que me dicen que me está cambiando la cara. Y usted, que es mi madre, viene y me manda esa foto. Y es verdad, el rostro te va a cambiar, las facciones te van a cambiar. Claro. Dalia, los adultos mayores, mayormente, la gente siempre
que... Mira, pero tú dejaste que Ana respondiera de cuando... pero Ana, sí responde, Ana, Y perdón. empiezo a ver los cambios, cómo enfrento Ana, esto, perdón. cómo me doy ánimo. Dile, Ana. Miren, realmente eso es un proceso muy personal de cada quien y es un proceso también de aceptación. Porque todo el mundo lo vive muy diferente. Hablar así de manera general de ese caso en particular sería, ¿verdad?, como tirar patada voladora, porque hay que conocer muy bien el historial de cada persona, la historia, el presente, de dónde viene, su sistema de creencias. La influencia también. Claro, no todo el mundo recibe los años de esa manera, ¿cierto? Hay personas que los reciben como vengan. Y así mismo se quedan. Y hago mis canas. Sí. Tengo amigas de 30 y pico que ya le están saliendo canas. Pero yo tengo unas canas Y las aman. Sin embargo, hay otras que prefieren preservar, ¿saben? Y como cuidarse un poquito más en algunos aspectos. Entonces, eso es algo como muy personal. Lo que sí nosotros, por ejemplo, dentro de los grupos de apoyo, sí trabajamos el autocuidado, la resiliencia. Nosotros tenemos un grupo de apoyo, de hecho, hablando de adultos mayores, donde destacamos el legado y la sabiduría, porque aún pasen los años, cada etapa es hermosa. Claro. Y todo depende de los lentes con la que la veamos. Y de lo que uno haga. Por ejemplo, a mí me ha resultado mucho entrenar. Hay días que yo estoy con el ánimo en el piso y después que voy a entreno, regreso a la casa llena de energía. Y ya ese es mi estilo de vida y una alimentación sana. E incluso, yo nunca he sido de mal comer, por ejemplo, con mucha comida chatarra, pero desde que tengo un plan de alimentación sana, perfecto, mi piel ha cambiado, todo. Es increíble. Con respecto a los adultos mayores, una persona o un envejeciente tiene azúcar, tiene pastilla para el azúcar. La presión arterial tiene pastilla o medicamento para la presión arterial. En el caso tuyo, que eres psicóloga y quizás puedes trabajar de la mano con un psiquiatra, cuando tú le dices a ese paciente que tiene que tomarse un medicamento indicado por un psiquiatra, ¿cómo lo toma ello y cómo tú lidias con él? Para que, habiendo tantos mitos y realidades aquí y tantos tabúes con relación a esos pacientes que prefieren tomarse el medicamento del corazón, de la presión, pero no quieren tomarse el medicamento que le indique el psiquiatra. Primero, partiendo de lo que mencionaste, como psicóloga yo no tengo la facultad médica para recetarle nada a nadie. ¿Qué yo sugiero? Mira, entiendo que en este punto de tu proceso necesitamos la intervención de psiquiatría. Y ya ahí, a puertas cerradas, quizás yo hablo con el psiquiatra, esto es lo que estoy viendo, toma tú el curso desde tu expertise con lo que vamos a hacer a nivel farmacológico si es que se precisa. Pero el paciente tiene que volver donde ti porque no se quiere tomar la medicación y tú tienes que enseñarlo y entrarlo en razón. Precisamente, y ahí es donde vamos al siguiente punto. Se le explica al paciente después de esa consulta con psiquiatría, si accede a ella, porque existe la posibilidad de que no acceda, por qué es necesario. Y volvemos a lo que mencionaba ahorita. Si mi carro está teniendo problemas y yo tengo que cambiarle el aceite, este es mi cambio de aceite. Si yo quiero que mi cerebro siga funcionando, yo tengo que hacer lo propio. Si quiero que mis emociones sean las más sanas posibles, tengo que acompañarlo de este proceso psicofarmacológico. Ojo, psicofarmacológico. Contexto de terapia y farmacología. Okay. Porque farmacológicamente hablando no vamos a resolver nada. O sea, está comprobado por distintos modelos de intervención, específicamente cognitivo-conductual, que cuando yo modifico mi sistema de creencias, como mencionaba Ana, la forma en la que yo pienso e interiorizo el sistema, van a modificarse también, pues todo lo que tiene que ver con la parte metabólica, consecuentemente. Pero tengo una amiga que la mandaron, fue primero al psicólogo y la mandaron a psiquiatría. El psiquiatra dijo que no, que ella era una persona funcional, que no necesitaba de ninguna indicación de ningún medicamento, que tenía que ir a terapia. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede ahí? Ok, primero, es importante que nosotros entendamos el punto de trabajar de forma integral. No fui yo, porque la gente entiende que cada vez que yo hago un cuento soy yo. No, dice que condesa. No. Le digo unas cosas. No, le voy a decir algo. Si fuera yo lo dijera. ¿Por qué? Porque mira, Rafael, cómo da su testimonio de vida y cómo eso le sirve a otras personas para ir a terapia. Yo no me avergüenzo. Yo he ido a psicólogo, he ido a psiquiatra y no los cuentos que yo le hago son míos. Ahora, cuando sean míos, yo se lo digo. Ahora, cuando se trata del amor, sí pueden ser míos. Pero si se trata de salud mental, son los de una amiga y si el mío lo digo. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto?
como decía, importante tener un equipo multidisciplinario con el que yo crea y vayamos de la mano trabajando este caso. Usted puede ir a donde usted le dé la gana, porque todo el mundo es libre. Sin embargo, es importante estar todos en la misma página. Si desde psicología estamos viendo que ya se necesita esa intervención farmacológica, vamos a apostar a un psiquiatra o al médico que compete en ese momento, por ejemplo, que yo trabajo con neurólogos también y geriatras, para que hagan su respectiva diligencia y su intervención en el caso. Pero te tiro la bola y ahora la tienes tú. Uno tiene que saber hacia quién se dirige y cuál es la meta. Si como psicólogo su terapeuta le dijo, entiendo que necesitas una intervención superior de fármacos, créale. Porque uno no anda por ahí, por lo menos el que tiene una ética profesional sólida, mandando a la gente a que se esté tomando pastillas. Muchos no quieren hacerlo porque entienden que puede desbalancear todo el sistema del paciente, que eso es otro mito. Y el paciente porque no, yo no quiero depender de un medicamento. Pero entonces se llama del vecino, porque aquí el dominicano es pelotero, sabe de música, sabe de psiquiatría, de psicología. Entonces tú le dices que tiene que ir, porque eso entonces es un mito eso, cuando no acepta la opinión del psicólogo para enviarlo al psiquiatra. Hay pacientes pero entonces que se la pasan brincando de psicólogo en psicólogo. Pero se lleva del vecino o del amigo o del hermano. No te lleves de esa psicóloga, que esa psicóloga está más loca que tú. No, ¿verdad? Porque yo lo he escuchado, que tildan a los psicólogos. O la película. Sí. La película del psicólogo que estaba aconsejando a unos padres de familia y nunca se había casado ni nunca había tenido hijos. ¿Cómo se llama esa película? Y después Ay, yo creo que yo la vi. Sí, pero es verdad, porque muchas personas, un desastre el hombre. Ustedes lo han escuchado y me corrigen, porque son las expertas en la materia de la psicología, que yo he escuchado a muchas personas que dicen, no, ese psicólogo o esa psicóloga está más loca que fulano de tal. ¿Eso es un mito? Tú sabes que yo no sé si tildarlo como mito, porque eso ya sería otro contexto. Lo que sí creo es que la gente se toma muchas atribuciones y que habla mucho desde su experiencia. No sé qué tú opinas en ese sentido, Ana. Cuando digo que habla mucho de su experiencia, es que si a mí no me funcionó, consecuentemente a ti no te va a funcionar. Esto es una generalización, esto es un filtraje de pensamiento, hay muchas cosas. Y usted tiene que entender que no todo el mundo aprende en cabeza ajena. Así es. No sé qué tú opinas, te dejo el piso. ¿Tú qué opinas, Ana? Bueno, realmente opino igual. Y eso de que, miren, señora, así como hay nutricionistas buenos, hay con poca ética profesional o sin nada de ética profesional, así como hay, como mencionamos ahorita, cardiólogos buenos y hay cardiólogos donde tenemos malas experiencias. Así mismo puede pasar con un terapeuta, con un psicoterapeuta. No podemos generalizar. Eso de que fui donde fulana y no me funcionó, quizá no te funcionó con ella. Pero también ocurre que a veces no estamos listos para escuchar lo que ese psicoterapeuta tiene para decirnos. Exacto. Y desde que nos confronta o desde que nos dice algo, salimos corriendo. Y ese terapeuta no es bueno. Ya entiendo. Otro detalle muy importante, yo soy una persona muy creyente. Personas que tienen problemas de salud mental dicen, no, yo no veo a un psicólogo. Yo soy una persona muy creyente, Dios me va a sanar. ¿Qué le decimos a esa persona que tiene un problema, un trastorno de salud mental, que necesita ir a terapia, pero dice que no, que con su iglesia tiene y que Dios lo va a sanar? Para mí, yo entiendo que mi pensar es creer en Dios, pero también buscar la ayuda del psicólogo. Ok. Este es un tema polémico, realmente, pero vamos a abordarlo de la forma que corresponde. Nosotros desde la ciencia, en psicología, vemos al ser humano como cuerpo, alma y mente. Cuando hablamos de alma, incluimos la parte de espiritualidad. Todos necesitamos tener una creencia en algo, así que usted crea en que nada existe, pero usted cree. Entonces, es importante para nosotros estar en óptimas condiciones, en esa triada, digamos que hasta perfecta. Pero el que usted vea o satanice la intervención de ciertos profesionales, y más cuando se trata de salud mental, es un absurdo. ¿Y por qué digo que es un absurdo? Porque si nos vamos a la teoría de que Dios creó todo lo bueno que existe en el mundo, también creó a esos profesionales para que le den la mano amiga. Claro. Entonces, tenemos que tener coherencia en lo que decimos y lo que hacemos. Da miedo, vuelvo y reitero. El miedo a veces nos detiene y nos deja en un espacio que llegamos hasta perdernos. Pero por ese miedo nosotros no deberíamos postergar nuestra salud mental, porque sin salud mental no hay salud. O sea, dijimos ahorita que si el cerebro no está bien amoblado, tenemos problemas. Y en efecto, yo quiero que sepan, y lo mencioné en la charla con ustedes,
que podemos experimentar una pseudodemencia por depresión. Podemos llegar a estar dementes, lo pongo entre comillas, cuando nuestro sistema no está funcionando de manera adecuada y emocionalmente yo estoy totalmente descompensado. Entonces hay que tener... Por eso es que le dicen en el lenguaje popular desequilibrado. Más o menos. ¿Puedes tener cierta relación la descompensación con el desequilibrio? Sí, pero vamos a descompensar. Descompensación se escucha más bonito. Sí, duele menos. ¿Duele menos? Duele menos. ¿Verdad que sí? Ana, ¿en los grupos de apoyo van gente de la tercera edad también, donde ustedes? Claro, de hecho tenemos grupo de apoyo para adultos mayores. El nombre es Adultos Mayores Legado y Sabiduría, como mencioné anteriormente. Legado y Tenemos Sabiduría. para familiares de adultos mayores acompañándote en tus retos. Para que sepan entenderlo también. Tenido este grupo donde los familiares enfrentan retos económicos, retos en la dinámica familiar. De repente me toca cuidar de mi mamá o mi papá que tuvo una caída, que fue diagnosticado de Alzheimer, de demencia, y no sé qué cambios esperar. Me quedo enganchada en lo que mamá era, en lo que papá era, y no afronto esta nueva realidad. Entonces, esto trae retos tanto para el cuidador, entonces también prevenimos o educamos con respecto al síndrome del cuidador quemado, que es este cuidador que no cuida de él y se agota y llega como a un burnout, llega a un agotamiento extremo. Claro, para yo cuidar a otro tengo yo que estar bien. Exactamente. Y bueno, el de adultos mayores es como para rescatar un poquito todo esto de nuestra historia, poder compartirla, poder hablar, de hecho, del tema de la muerte, de cómo vemos esta nueva etapa de la vida, los cambios que hay en esta nueva etapa de la vida, porque sin duda alguna es otra etapa. Entonces, de hecho, en este grupo tenemos personas que se preparan para la jubilación, que dicen, mira, yo trabajé toda mi vida y estos últimos años yo lo que quiero es descansar o quiero dedicar solo a mi familia. Ok, ¿cómo afrontamos esta nueva etapa? O de repente trabajé toda mi vida, me jubilaron, ¿qué hago ahora? Ay, a eso iba. Y la gente que se siente triste porque se tiene que jubilar Claro. por obligación. De hecho, en estos grupos, es parte de la esencia de estos grupos es que la persona pueda ampliar esa red de apoyo, como mencionaba Dalia, para que no se sienta solo. Porque muchas veces cuando el adulto mayor va perdiendo facultades, asimismo va perdiendo el contacto con la familia, porque ya la familia no lo siente tan útil como antes. Ay, sí, Te eso dan el genera contacto. tristeza, depresión. Entonces, en este grupo, Carolina Ferrari, que es quien interviene en estos casos, es como una tarde de té, es como una sobremesa. Y es algo muy bonito porque hay muchas conversaciones extendidas de mi historia, de lo que traigo, de lo que aprendí, del legado, lo que le quiero dejar a mi familia, de mi conocimiento. Y pues se aprende a ver un poco, yo diría que se cambia el lente con el que miro esta etapa. Y ella trata de verlo un poquito más humano y con resiliencia. Excelente. Ay, chicas, pero qué bueno haberla tenido aquí. Ya ustedes saben que tienen un compromiso para venir, si no toda la semana, porque ni modo la vamos a comprometer a tanto, pero cada 15 días con un tema específico dirigido a todo ese público televidente, porque nos están mirando en México, Argentina y también en Colombia. Pero no se me queda mi gente de los Estados Unidos. Así que vamos cada una a dar sus redes sociales para que todos esos Y los números amigos telefónicos, televidentes y los también los números de Facebook. teléfono la puedan contactar. Ana. Nos pueden conseguir en Instagram como QualitaDR. También pueden escribirnos o llamarnos al 849-456-5585, página web www.qualita.net. Y bueno, ahí estamos a la orden. Y presencial pueden visitarnos en Torre Piantini, Avenida Gustavo Mejía Ricard, esquina Abraham Lincoln, en el primer nivel. Dale, Aguiló. Bueno, yo creo que me quedo corta después de esa explicación tan bonita. ¿Dónde se encuentra Qualita? Pero por este lado, en Instagram me pueden encontrar como @psi.dariaaguiló. Me pueden contactar a través del siguiente número, 809-445-0321. Ahí le van a asistir fotógrafos que usted necesite. Estamos también con página web, que es www.psi.dariaaguiló.case. Es un poquito más incómodo, pero en Instagram usted lo encuentra también. Y en cuestión de consultas pues presenciales, estamos en Terapia Boutique y recientemente pues también en el Centro de Investigación de Familia de la Universidad Católica. Ay, en mis tiempos, cuando mis hijas eran pequeñitas, yo iba ahí a ese centro. Porque yo estudié también en la Universidad Católica Santo Domingo. Me gradué de Mercadotecnia y hace muchísimos años. De verdad. Bueno, chicas, Muy muchísimas agradecido. gracias a ustedes por la sintonía. Será hasta la próxima.